Muy buenas, bienvenidos a los mitos en ciencias de la salud y la evidencia científica. Mi nombre es Jorge, soy enfermero y profesionalmente trabajo en los servicios de emergencia SAMU 061 de Baleares. Hoy os comento sobre los mitos en salud, puesto que tienen un gran impacto, ya sea positivo o negativo, tanto en la sociedad como en los sistemas de salud. A menudo los mitos se basan en una información errónea, en desinformación o malinterpretaciones de la ciencia. Todo ello puede influir en las personas al tomar decisiones de salud. Primer mito, la lengua se traga. Es un mito muy extendido entre personas que pierden el conocimiento entre desmayos o incluso convulsiones. Es un hecho imposible de que se produzca. De hecho, hay revistas científicas que destacan que tras el análisis de vídeos de deportistas, la mayoría de ellos quedaron inconscientes y la prioridad fue sujetarlos para que no se tragaran la lengua. Acción totalmente fútil y que incluso complicó el estado del paciente, pues se retrasaron las maniobras de RCP. Simplemente la lengua se encuentra fijada a la mandíbula y al hueso hyoides, y lo que suele ocurrir es la hipotonía de la misma. Para que no ocurra y para salvar a esta persona y que no se obstruya la vía aérea, hay que realizar la maniobra frente-mentón. Maniobra muy simple, muy fácil, la puede realizar cualquier persona. Con ella se abre la vía aérea y la mantiene permeable, haciendo que la persona que no estaba respirando pueda respirar. Aquí tenemos un corte de una persona y vemos cómo os marco la línea roja, sería la vía aérea, la parte superior sería la lengua. Para salvar la lengua y que ésta, por su hipotonía, la obstruya, hay que realizar la maniobra frente-mentón. Así de simple y así de fácil. Segundo mito, la orina indicada para las picaduras de medusa y otros animales. Bueno, comentar que la orina es un remedio desaconsejado para este tipo de picaduras. Incluso, de hecho, debería de estar contraindicado porque tiene la desventaja o la posibilidad de que puede producir la liberación del veneno que se encuentra dentro de estas células venenosas, de estos tentáculos. Analógicamente, bueno, más que tentáculos son vesículas, analógicamente ocurre con otras picaduras como pueden ser las de anémonas, de hidrozoos o incluso de corales. Lo más adecuado, en este caso, sería si disponemos de guantes, pinzas o una tarjeta de crédito o similar para poder quitar sin tocarlo estos tentáculos cuando han sido o están adheridos a la zona. Ayuda el emplear agua salada para quitar los restos que hayan podido quedar. En algunos casos se utiliza o recomiendan vinagre al 5% durante 30 segundos para las picaduras de medusa, que aunque está aconsejado, está vagamente demostrado y su uso es muy controvertido, pues no sirven para todo tipo de medusas. Habría que saber qué especie se trata. Pero hay diferentes instituciones, como la Cruz Roja Española, que sí la recomiendan. Su base científica es por su contenido en ácido acético del vinagre, útil para destruir o prevenir la activación de estas vesículas, de la mayoría o de algunas medusas, tipos de especies, ¿no? De medusas, como comentaba anteriormente. Tras la retirada de los tentáculos podemos utilizar compresas de agua fría para aliviar el dolor y lo ideal y aconsejable es prevenir y por lo tanto, si hay aviso de medusas, pues no bañarse. Este, por ejemplo, sería el ejemplo de una bandera que se utiliza en playas para prevenir la presencia de las mismas. Tercer mito. Un torniquete improvisado es útil para parar una hemorragia. Ampliamente hablo de ello en otra de las ponencias aquí en el tercer Congreso Internacional, pero comentaros que es una medida desesperada y que lamentablemente puede ser que no funcione.
De forma general, solo es recomendable utilizar torniquetes improvisados si han sido entrenados para ello y tienen, por supuesto, el material para realizarlo. Hay que estar, además, preparado y tener preparado el material. Contamos muchas veces con unos 30 a 40 segundos a lo sumo y bueno, yo diría que si tienes un torniquete improvisado, al final te vas a morir. Lo ideal es que tengamos un torniquete fabricado o manufacturado y que lo tengamos siempre disponible. Cuarto mito, si escuece es que cura. Frase popular sobre el uso del agua oxigenada o el alcohol en las heridas. Debemos saber que no son tan eficaces como se piensa y que incluso pueden llegar a ser perjudiciales. Los mismos fabricantes se aconsejan su uso en heridas abiertas al existir otras alternativas en el mercado. Como suelo decir a mis alumnos, solo hay que saber leer. En la etiqueta ya nos avisan de ello. Tanto el alcohol como el agua oxigenada son buenos desinfectantes, es decir, son capaces de eliminar un buen porcentaje de microorganismos, pero sobre superficies, piel intacta u objetos, pero no sobre heridas abiertas. De hecho, este es el motivo por el cual se utiliza en centros sanitarios para las extracciones sanguíneas. Resumiendo, tanto el agua oxigenada o el alcohol son buenos desinfectantes, pero no antisépticos. Por ello, debemos saber muy bien cuál es la diferencia entre ambos. Quinto mito. Tras comer, tienes que esperar para darte un baño, pues te puede dar un corte de digestión. El bañarse tras haber ingerido alimentos puede producir el llamado síndrome de hidrofusión. Se produce cuando una persona se sumerge en el agua, desencadenando una serie de reflejos involuntarios y por otro lado normales, son una adaptación al ambiente marino. Son un mecanismo de supervivencia que pretende que la persona permanezca más tiempo viva bajo el agua, se disminuye el gasto energético, es ideal, está bien y tiene su sentido evolutivo. El problema surge cuando estos reflejos eh, se vuelven extremos hasta el punto de llegar a causar la muerte. El hecho de estar realizando la digestión puede empeorar el caso. Este cuadro, junto con el reflejo de inmersión que ocurre con mucha frecuencia en niños, es un reflejo cardiovascular que el solo hecho de sumergir la cabeza en el agua disminuye la frecuencia cardíaca y se produce la contracción de los vasos sanguíneos, pues lo que se intenta es redirigir el riesgo sanguíneo hacia el cerebro, órgano vital. Si el cuadro es bastante potente, puede llegar incluso a la muerte del paciente. Todo esto se le suma también la temperatura, más bien la diferencia de temperatura entre el agua y la persona. Cuanto más fría es el agua y más elevada la temperatura corporal, el cuadro se acentúa y más fuerte y rápido se producen estos reflejos. Ellos, o estos, mejor dicho, no solo pueden producirse al zambullirse o al bañarse en agua muy fría, sino incluso se han descrito algunos casos en los cuales se produce incluso han llegado a producir la muerte por la ingesta de bebidas muy frías. Sexto mito. Las bebidas isotónicas y de cola son buenas para la gastroenteritis. La principal causa por la que se desaconseja este tipo de bebidas en la gastroenteritis y sobre todo en aquellas de larga duración es por su alto contenido en azúcar y por ello son o es inapropiado, ya que puede incluso empeorar la diarrea al provocar una sobrecarga osmótica. Hay que recordar que si se producen vómitos y diarreas mantenidos en el tiempo, pueden causar pérdidas hídricas, pero no solo de agua, sino también de electrolitos, que son los que debemos reponer. Por ello, la mejor opción es la rehidratación con suero oral, que se vende en farmacias, y esta disolución está diseñada precisamente para mejorar estas situaciones. Séptimo mito. Cuando salen los dientes, su dolor se alivia con collares de ámbar.
El empleo de este tipo de collares, según los partidarios de su uso, tienen diferentes hipótesis. Algunos dicen que tiene propiedades electromagnéticas, otras por su contenido en ácido succínico, pero realmente palabrería y pura invención. Otros comentan que tiene propiedades naturales y, claro, su uso es muy antiguo, pero no existe ningún mecanismo beneficioso para la salud y simplemente es bisutería. Estos collares, lejos de ser beneficiosos, incluso pueden perjudicar al bebé, puesto que su contenido en ácido succínico, más que un efecto analgésico y según la concentración del mismo, puede ser o llegar a ser irritante para la piel, el aparato respiratorio y los ojos. Actualmente no se recomienda ningún remedio farmacológico para la dentición. Octavo mito, la fiebre hay que bajarla cuanto antes. El hecho de acortar o reducir la fiebre solo está indicado en caso de niños con fiebre evidente, malestar y dolor, cuando llega a 40 grados o incluso superior, o un largo proceso o duración. También en determinados enfermos crónicos y críticos. Y de rutina no hay que tener miedo a la fiebre, sino identificar aquello que lo ha desencadenado y actuar sobre la causa. Hay incluso estudios que demuestran que aquellos pacientes a los que se les administró un antipirético, con respecto al grupo de que no se les administró, el primer grupo tuvo incluso una mayor mortalidad y aquellos que sí se les administró no acortaron el proceso de enfermedad. Por lo tanto, no acortan ningún tipo de enfermedades, simplemente es más el confort que produce al paciente. Sí es importante saber, recordar que no abriguen en exceso a su paciente o al familiar, porque ello puede hacer que aumente la fiebre. Igualmente a lo mejor no lo entienden, pero si se lo explicas, seguro que lo comprende. Noveno mito. Hay que descongelar a temperatura ambiente. Los estudios avalan que lo ideal es poner a descongelar los alimentos en el frigorífico 24 horas antes de que vayamos a consumirlos para asegurar que estén totalmente descongelados y sin riesgo de que proliferen microorganismos. La temperatura de 20 a 25 grados es la franja de temperatura agradable para las bacterias patógenas. Para nosotros, de hecho, no solo se produce o se puede producir la proliferación en estas condiciones, sino también hay que tener en cuenta que hay ciertas bacterias que pueden producir toxinas a temperatura ambiente. La temperatura más elevadas, como suelen ser en el caso del verano, son geniales para la multiplicación de bacterias y de otros microorganismos. Por ello hay que cocinar los alimentos y destruir los mismos y sus toxinas. Si lamentablemente no hemos descongelado 24 horas antes, pues podemos utilizar varias opciones, entre ellas la de emplear el microondas en opción de descongelado o de frost, o descongelar con agua fría y el cocinar directamente el alimento congelado. Décimo mito, antimosquitos por ultrasonido y pulseras que también les evitan. Hay grandes timadores a lo largo de la historia que utilizan como medio para enriquecerse lo que podríamos llamar el timo de la pulsera. Desde aquellas de ámbar para la tinción, así como aquellas que regulan el electromagnetismo y otros niveles que vete tú a saber. Bueno, desde hace años tenemos la novedad de las pulseras para prevenir la picadura de mosquitos, disponible en diferentes colores y con diferentes aromas florales y que no sirven de nada. Comentaros que las pulseras que funcionan son aquellas que contienen algún repelente, es decir, que tengan DIT. Y asombrosamente su efecto perdura durante al menos 30 segundos de media. Por lo que tras este tiempo podemos encontrar otras de esas bisuterías inefectivas. Para que sea eficaz, además, con el citado repelente hay que tener en cuenta que tiene un radio de acción de tan solo 4 centímetros para que nos pueda proteger. Por lo tanto, tendremos que estar todo lleno, totalmente, el cuerpo totalmente lleno de pulseras.
Y por último, pues concretaros las conclusiones, ¿no? Según esta ponencia, ¿no? De que los mitos en salud pueden tener efectos dañinos en la salud, tanto en la salud física, mental y social de las personas, que la desinformación y la creencia en teorías no basadas en evidencia científica pueden producir decisiones perjudiciales, reducir la confianza en el sistema de salud y obstaculizar el progreso de la salud pública, que los profesionales de la salud y los medios de comunicación deberían ayudarse para desmentir estos mitos y que la información es poder y en este caso incluso salud. Debemos informar y mejorar a la población, darle herramientas para así empoderarle y que puedan saber y puedan ellos mismos tener unas buenas decisiones. Agradecer vuestra atención. Cualquier duda, pregunta, me la podéis hacer aquí en el foro. Muchas gracias.